Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, tramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez, Un saludo, aventureros. Daniel Cordero, Un saludo, aventureros. Jaime Barón Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. Bueno, antes quería comentaros algunas noticias que han habido del espacio. Bueno, para los que nos estéis escuchando en directo, para los que estéis en diferido, esto ya habrá pasado hace tiempo, pero bueno, como es bien sabido, la NASA ahora tiene un nuevo administrador y están haciendo recortes, están haciendo cosas varias. Entonces, lo que comentamos en el último episodio que hablamos de todas las misiones que se iban a hacer y todo el tema relacionado con la Luna y Marte y todo esto, pues ha cambiado bastante. Ahora la estación Gateway, la que iba a dar vueltas alrededor de la Luna, ya no la van a hacer. Las misiones Artemis va a llegar hasta la tercera, que había muchas más misiones Artemis, y la tercera es la que va a dejar a alguien en la Luna, y esa va a ser la última de Artemis, junto con la cápsula Orión, que van a desecharlo los dos, el SLS y la cápsula Orión. Y se van a centrar en llevar a alguien a la Luna, porque quieren ganarle la carrera espacial a China, de dejar a alguien en la Luna. Y también quieren ser los primeros en llevar a alguien a Marte. Entonces están en esas dos carreras espaciales ahora. Ahora se han acabado las estaciones, se han acabado las investigaciones de desarrollo y se ha acabado todo lo bueno a futuro. Así que van a presente y a ver qué pasa. ¿Qué? ¿Tiene algo que ver con Trump? Sí, bueno, es los recortes que están haciendo en el programa espacial, porque Ya. lo que quieren hacer es llegar a la Luna antes que China y luego llegar a Marte lo antes posible. O sea, el SLS solo van a llegar hasta el tercero, hasta la tercera Artemis, que es justo la que iba a la Luna. Entonces, hasta ahí se acaba la Luna. Luego ya veremos. Y se centrarán en ir a Marte. Así que a ver qué En pasa. realidad yo creo que todo está relacionado ahora mismo con Trump. Es el hombre del momento. Trump y el Elon Musk, que está con él. Entonces, También. entre los dos están ahí haciendo triquiñuelas. Oye, Supongo que luego de hacer eso ya se centrarán en más cositas, pero por ahora es lo que hay. ¿Todavía está con él? Es que se habló de que Elon Musk se deslindaba. Pues yo eso no lo he oído. Y yo también lo escuché eso, la verdad. ¿Hace mucho? Hace, por lo menos, sí, hace bastante ya, ¿eh? Pues De hecho, no. ha vuelto a ir a Elon Musk. Yo ya no lo oigo. Y el hate hacia Elon Musk también ha bajado mucho, por la misma razón. Pues los que hablan de estas cosas no lo han mencionado, así que no sé hasta qué punto está influenciando o no. Pero bueno, hay que darle la cosa. Que a lo mejor lo de que se iba a desvincular era un bulo que dijeron y no era lo real, ¿sabes? No estoy seguro, pero yo también lo escuché. A ver, yo sí que vi una noticia de que la directiva de Tesla quería echar a Elon Musk de Tesla. Pero yo creo que eso era un bulo, rollo para bajar la tensión con la compañía, que no lo vinculen con lo negativo y demás, pero yo creo No que había. hasta ahí. Bueno, pues nada. Parece que sí que se va, ¿eh? Se va de... Acabo de encontrar una noticia en el Financial Times que pone la dolorosa salida de Elon Musk, el ¿De CEO dónde? del gobierno, el CEO de Ah, Tesla. bueno. Oye, espera, que se me ha ido. El CEO de Tesla y ahora asesor principal del presidente, asistiendo a una reunión del presidente y miembros del gabinete en la sala de gabinete de la tal, y te está contando todo. Lo que comenzó es que es una noticia muy larga, ¿vale? Pero básicamente parece ser que es inminente que se vaya, ¿eh? Bueno, Parece ser que básicamente se ha inmolado a sí mismo con todo lo que ha ido haciendo, ha conseguido mucho, mucho hate y se ha perjudicado. Y esto de irse parece que es un poco de intento de mitigar eso para el jugar propio... las aguas, sí. para el Bueno, propio-
Pues nada, a lo mejor lo hacen oficial, pero luego por detrás sigue por ahí. Lo que yo pienso. Claro. Puede ser, sí. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera, saludaremos y como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie El taller del escritor y en esta ocasión vamos a hablar del bloqueo, ¿vale? La página en blanco y todas estas cosas que se suelen decir. Os recuerdo que en capítulos anteriores de esta serie hemos estado haciendo una cronología, entre comillas, ¿vale? De los puntos que van sucediendo o van importando según el momento en el que estés de escritura. Ya sea novela, ya sea relato, lo que sea. Las cosas que te pueden ir surgiendo. El bloqueo, de que vamos a hablar hoy, puede pasar o nada más empezar o a mitad de escritura o casi al final. Eso da un poco igual. Entonces, a los que os pille bien ahora, pues bien, y si no, pues aquí lo tenéis para cuando queráis, ¿vale? Queremos. Queremos. Hazte con todos los capítulos del refugio, bueno, del taller del escritor. Parece A ver, haz el apunte, sí. Bueno, pues hay noches en que la tinta se convierte en niebla. Frente al escritor, un reino por construir, nombres sin rostro, castillos sin piedra, profecías que aún no se atreven a hablar. La fantasía épica y la ciencia ficción son géneros que reclaman mundos enteros. Puede ser también la jaula más hermosa y cruel. Hoy, en Refugio el Aventurero, abrimos las puertas de ese rincón temido por muchos, que es el bloqueo creativo. ¿Qué ocurre cuando la imaginación se duerme? ¿Cómo lo enfrentamos los grandes soñadores de la ciencia ficción y la fantasía? Esta semana bajamos al inframundo de las letras en busca de respuestas. Imagina tener un mundo en la cabeza, reinos, criaturas, magia, profecías y de pronto el silencio. La pluma no avanza, las ideas se dispersan, la historia parece haberse escondido en una cueva sin mapa. Hoy, en Refugio el Aventurero, vamos a explorar los confines del bloqueo. Vamos a ver qué pasa, cómo va el tema este, ¿eh? Porque ¿qué es? ¿Qué es el bloqueo creativo? Bueno, por definición es el estado mental en el que el escritor se siente incapaz de continuar su obra. No es pereza ni falta de talento, sino una respuesta emocional o cognitiva compleja. Y puede durar desde horas hasta meses. En la fantasía y en la ciencia ficción se agrava porque la gestión de los mundos muy amplios y detallados pues suele abrumar, ¿no? Altas expectativas, narrativas y lógicas internas del mundo, complejidad de personajes, razas, lenguas, culturas. Entonces hay muchas causas que pueden causar este bloqueo. Eso hablando de las causas propias de lo que es la escritura. Luego, cada persona tiene fuera en su realidad otras cosas que puedan afectar, ¿no? ¿Qué creéis vosotros? que yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Entre lo que es bloqueo de escritor per se, lo que tú has dicho, que te sientas frente al PC o frente a la libreta y eres incapaz de que te salga nada, porque no fluye, eso sería el bloqueo neto. Y luego yo extendería a otro tipo de bloqueo, que es el bloqueo personal del escritor, que puede venir de muchas causas. Puede venir de una mala temporada que tiene, puede venir de un estado emocional chungo que está pasando, puede venir de precariedad en su vida que le impide tomar incluso tiempo para escribir, o incluso, ya no hablamos de tiempo, sino de ganas, de no tener ganas. O sea, no es que no fluyan las ideas, sino que no tiene ganas ni siquiera de sentarse. Yo creo que, no sé qué pensáis vosotros, pero el bloqueo yo creo que se extiende hacia todas esas cosas y muchas más. ¿Qué opináis? Claro, al final es un poco lo que estás diciendo, lo que estabais diciendo. En realidad estabais diciendo un poco lo mismo. Está el bloqueo de que te puedas haber quedado sin ideas, en plan, ostras, ahora no sé qué escribir, o cómo seguir la trama, o cómo desarrollar este personaje, que es lo que decía un poco Víctor, que puede durarte unas horas porque enseguida te venga una idea, o puede durarte unos meses porque estés realmente que no sepas cómo continuar porque es algo más complejo, o como en el género de la fantasía, que es un mundo completamente nuevo, con todo nuevo, puede influir más. Pero luego está el bloqueo de la persona, no hacia su novela,
sino hacia su motivación. No por la escritura, sino puede ser por 1000 cosas, en las que dentro de esas 1000 cosas está la propia escritura. Ujú. Sí, de hecho yo añadiría solamente un pequeño matiz a todo lo que habéis dicho, que es que está el tema del escritor en mitad de una novela, pero también está la página en blanco en el sentido de alguien que se pone a escribir el inicio de una novela o un libro de ensayo o de autoayuda o lo que sea. Entonces sí que es cierto que cada uno, yo creo que obviamente los dos puede ser que esté bloqueado, pero yo creo que son casos un poco diferentes y que a lo mejor la forma de solucionarlos, pues tienes algunos trucos que pueden funcionar para uno o para otro. ¿Cuáles son las causas más comunes? Yo creo que, entre otras muchas que habrá seguramente, la presión autoimpuesta de que tiene que ser perfecto, tiene que quedar todo tal y como te gustaría que quede, porque puede ser que quieras que te quede todo bien, pero otra cosa es que sepas qué es lo que quieres que quede bien. Entonces ahí hay un problema también. El agotamiento mental por exceso de planeamiento o edición. También se dice mucho que hay que dejar las obras reposar. Sobre todo se dice al final, cuando ya la terminas, la sueltas, la dejas unos meses sin tocar y la vuelves a repasar para, pues, si se te ocurre algo más. Pero también puede ser a mitad del proceso o al principio. Igual has planeado mucho lo que quieres hacer, si eres más tirando hacia un escritor mapa, y te has colapsado de tanto planearlo que no sabes cómo empezarlo. Sabes todo lo que va a ocurrir, pero no sabes empezar a escribir. Eso puede pasar también. Luego, tramas demasiado complejas que abruman. A lo mejor tienes una trama principal que está bien, no es muy complicada, pero se te empiezan a generar tramas secundarias que se mezclan con la principal y llega un punto en el que la propia escritura, como nos pasa muchas veces a los escritores brújula, te guía hacia un punto en el que tú no sabías que ibas a llegar. En un brújula no hay mucho problema porque te dejas llevar y ya está, pero en un mapa sí que sería un problema porque te está derivando hacia una situación en la que tú no tenías controlada o a la que no querías llegar o no te está permitiendo llegar a una que tú sí que quieres, ¿no? Entonces ahí puede haber algún conflicto. Luego también desconexión emocional con la historia o personajes, que dejas de sentir ese feeling, esas ganas de querer seguirlas. Y comparación con otros autores, especialmente con clásicos como Tolkien, Legin, Sanderson, etcétera, que de repente dices, claro, estoy escribiendo algo del género de estos grandes. La gente le gustará lo que yo escriba, empezarás a dudar de ti mismo o misma y puede hacer que tires la toalla. Esto hay que intentar evitarlo, o al menos saber pasarlo sin tantos problemas, ¿no? Y bueno, también saludar aquí al chat a Chochagua, que se ha suscrito con 30 meses ya, ¿eh? Ojo, muchas gracias, Chochagua. Maldito Noidri, que está en Gracias. las sombras, pero ya lleva 30 meses ahí. Sí, sí. Fuerte abrazo, Chosagua. Sí, quería, Abraham, que has dicho todo eso. Es cierto que de compararse es un gravísimo error. A ver, es inevitable porque sobre todo cuando estás escribiendo un libro te comparas con los grandes clásicos que tú has dicho. Y claro, es un problema porque eso hace que te asalten más dudas en el proceso de escribirlo. Yo antes de proseguir me gustaría contar, es cierto que aquí todos somos escritores, o al menos vosotros, porque yo todavía ya sabéis que estoy en aras de conseguirlo. Y la verdad es que este proceso que estamos comentando también le puede interesar a cualquier otro tipo de artista, es decir, compositor de música, pintor. El bloqueo que ha mencionado Víctor, yo creo que se extiende a todo artista que se dedique a realizar una obra de arte, ya sea lo que hemos dicho, música, una película, un libro. Entonces, este bloqueo es algo bastante, pues, ¿por qué no decirlo? Bastante molesto porque es algo que tiene en
común todo ser creativo, todo ser humano que se dedique a la creatividad o que se dedique al arte, en algunos momentos, pues de la misma manera que el escritor se queda frente a una página en blanco, el pintor se enfrentará a un lienzo en blanco que no le salen los rostros, no consigue la pintura deseada, y luego pues también guionistas, por qué no decirlo, guionistas es cierto que es bastante parecido al escritor, pero no es exactamente lo mismo, y también el escultor, hay gente que lo tiene muy claro, ve una piedra y ya sabe la figura que quiere retratar, al estilo Miguel Ángel. Pero ¿cuál es el problema? Miguel Ángel solo hay uno. Entonces el resto de escultores también tendrán que ver, pues una vez que vean ese bloque de piedra, ver cómo retratan, ver qué realizan. Entonces, poco a poco, pues al fin, yo creo que también el trabajo constante, como una vez dijo el escritor Camilo José Cela, a ver, es algo que también tienes que ir cultivando poco a poco. Al principio, pues probablemente te costará más enfrentar o superar el bloqueo inicial, sobre todo si eres escritor novel o un artista en tus primeros pasos, pero yo creo que paso a paso, en su entrevista a Camilo José Cela decía que la inspiración como tal no existe. La inspiración es, según él, o al menos lo que decía un maestro de estos que lo saben todo, que la inspiración es trabajar todos los días. Esto es bastante fastidioso porque es lo que hay, pero como se suele decir, a veces la idea o la suerte que la suerte te encuentre trabajando, básicamente. Sí que es verdad, que la inspiración tiene mucho que ver con el trabajo constante. Y esto quiere decir no que por trabajar te vaya a venir una epifanía, que también en el caso de las artes yo creo que sucede, sino porque poco a poco, cuando tú realizas un proceso creativo, vas metiéndote más y más en tu trabajo, en tu propio desempeño, en lo que estás haciendo. En el caso de un libro, cuanto más escribes, más ganas de escribir tienes y más facilidad de escribir tienes. Cuanto lo dejas, he ahí el problema, que pierdes esa conexión, digamos que yo a veces lo veo como si fuera, claro, quizás es demasiado poético, pero es como si hubiera una conexión con algo, con las musas, ¿no? Con un campo etérico del conocimiento y de la creatividad, en el que tú te metes cuando estás muy implicado, pero en el momento en el que la vida te sacude o te saca de esa implicación o por alguna cuestión tú dejas de hacerlo durante un tiempo, reconectar es como si fuera una señal wifi que has perdido. Reconectar es lo difícil. Una vez has conectado, el resto es sencillo, se va haciendo poco a poco y cada vez va mejor y cada vez va más rápido. Pero el hecho de reconectar realmente es el punto de inflexión en el que un artista puede perderse. Y al menos desde mi propia perspectiva, así es. En el momento en el que yo entro, ya estoy dentro. Ya puedo hacer muchas cosas, pero lo difícil es llegar a conectar con eso cuando te ha sacado. Sí, es reengancharse. Sí, yo también creo que varía mucho en el tipo de bloqueo que tienes, ¿no? De lo que decía Víctor, por ejemplo, antes de que cuando se quieren comparar con otros o estás en tu cabeza, gustará o no gustará mi novela, lo que estoy escribiendo y demás. Al final, esto lo hemos dicho muchas veces también, es un poco verlo en... No le puede gustar a todo el mundo tu novela, le gustará al género y al sector al que está enfocado. No te compares con otros, porque aunque sean del mismo género, no tiene por qué ser lo mismo. Puede gustar igual, aunque tenga un enfoque totalmente diferente. Entonces, es un poco crear lo que a ti te gusta y lo que a ti te hace sentir cómodo o cómoda para hacerlo. Eso ayudará más a que las ideas que te vengan sean más fluidas, que no estés forzando a un género que no se te da bien o que no te acaba de gustar, sin más, porque te va a costar más escribir y te van a entrar más dudas. Entonces, un poquito en el tema comparativo es un poco que siempre va a haber a gente a la que le guste tu obra, siempre. Mm. Sí, sí, de hecho, o sea, esto que has dicho, Dani, me ha recordado la cita que una vez dijo, creo que era Benjamin Franklin, que es fundamental saber que no vas a, o sea, no trates de agradar a todo el mundo, porque si intentas hacer eso, al final no vas a agradar a nadie y todo el mundo echará por tierra tu obra. Entonces,
Es cierto que pues siempre no, o sea, al final a la gente no le gusta la crítica. Siempre tratará de conseguir todo tipo de halagos y elogios, pero eso es imposible. Entonces, ya hemos dicho que compararse mal. El tema de, pues por ejemplo, que a veces nos exigimos demasiado. Esto sí que es cierto que a veces hay un problema que tiene el escritor, que es se adquiere un compromiso con la editorial. A veces la editorial, pues imaginemos, estás escribiendo una saga y le dice, oye, pues de la misma manera que lo que dice Alma, de que hay que conectar con la imaginación, o lo que tiene que hacer el escritor es conectar con la imaginación, pasa algo parecido con los usuarios y con los lectores. Cuando un libro engancha mucho y es una saga, el escritor o el autor debe ser consciente de que en los siguientes libros, obviamente, debe haber una pausa prudente, pero tampoco hay que dejar pasar mucho tiempo, porque si no, el lector pierde esa conexión, pierde ese lector, el lector pierde esa conexión con la historia. Y si has dejado pasar mucho tiempo, pues al final el lector dirá oye, ¿y qué ha pasado? ¿De qué iba esta historia? Tendrá que volver a releerse y eso es un poco incordio. Entonces, a veces es cierto que la editorial te exige unos plazos, pero por supuesto no pueden ser plazos muy exigentes, porque a veces el problema de la autoexigencia es que las prisas son malas consejeras y a veces por correr se acaba estropeando la obra. O no te sale nada directamente. La Efectivamente. presión no es buena. Es buena hasta cierto punto, pero se te pasas mal. Es mucho mejor que surja todo, De manera natural. claro, que te guste y ya está. Luego tenemos también lo que he comentado, el agotamiento mental. También hay que descansar, además de tener pausas entre novelas, el agotamiento mental. Cada uno tiene un límite, cada uno necesitará más o menos. Algunos no necesitan, otros necesitan cada X páginas, cada uno el que necesite. Sí, sí, pero y antes de pasar yo me atrevería a hacer, exacto, no solamente entre novelas, incluso en una misma novela tú puedes levantarte, como ha hecho Alma, te vas al baño, te tomas un té, haces ejercicio, son los que se dicen esas pausas que te dan la vida. A veces la mente está agotada y tú no puedes pedirle peras al olmo, tu mente está agotada y oye, a veces vale más pararse un rato, dejar descansar la mente y una vez que se reponga, pues a lo mejor pasa que seguramente además esto me pasa a mí o me ha pasado a mí en otros problemas ajenos a la escritura, en el sentido de decir que estás R que R con un problema, no consigues ver la solución y al día siguiente hayas la solución a la primera. Inexplicable porque dices, no sé qué estaba haciendo mal. Pues con la escritura apliquemos este mismo modus operandi. Pues tomas un momento de pausa, a veces irte de paseo, algo tan sencillo como eso, te puede ayudar a aclararte ideas o conseguir inspiración. En Madrid, por ejemplo, pues oye, no sé, te vas al Retiro, o si no estás en Madrid, al parque que tengas al lado, o un simple paseo de, pues yo qué sé, de 2 horas o de una, lo que necesites, y luego cuando vuelves y te sientas refrescado, pues a lo mejor las ideas fluyen con mayor naturalidad. Sí, pero no forzarte tampoco. A veces el decir voy a caminar una hora para que se me ocurra algo y luego no se te ocurre nada porque estás forzando. Yo, por ejemplo, me pasó hace 2 semanas o 3. Digo, voy a pensar algo para el tercer libro que estamos escribiendo. Al principio, o sea, porque hay una introducción, digo, quiero poner algo más en la introducción para luego, más adelante, poder hacer referencia a eso y seguir con alguna otra trama. Y digo, no se me ocurre nada. Estuve 2 semanas que intentaba pensar en algo y no se me ocurría nada. De repente un día apareció una idea, porque sí. O sea, sin tener intención de seguir pensando. Al final es eso. Tú te esfuerzas por tener alguna idea más fresca y luego aparece cuando estás totalmente ajeno a la escritura. Eso también pasa. Eso es lo que tiene lo que decía Dani ahora, el escribir naturalmente, sin presiones, ¿no? Sucede cuando tú dejas de utilizar tu mente de manera racional. Es decir, cuando te pones a hacer labores mecánicas, como puede ser fregar los platos o simplemente caminar o incluso en tu cama, te surgen mejores en tu cama cuando te despiertas, no cuando te echas, porque normalmente cuando uno se acuesta todavía lleva consigo todas las cosas que acarrea del día, todas las
preocupaciones, las cargas mentales, el mañana qué haré. Cuando tú despiertas y te tomas un momento antes de levantarte de la cama, ahí tu mente viene del descanso y viene del relax y viene de un mundo, a no ser que hayas tenido pesadillas, un mundo placentero. Entonces ahí, en mi caso, por ejemplo, en ese momento surgen muchas ideas, justo cuando me acabo de levantar. ¿Por qué? Porque estás descansada, no estás pensando todavía ni en el día de ayer ni en el día que tienes que hacer, que tienes por delante, y te puede servir. No obstante, yo creo que este tipo de cosas solo sirven para bloqueos momentáneos, es decir, estás ya trabajando en tu obra, estás avanzando bien, a buen ritmo, pero has llegado a un atolladero en el que no sabes cómo seguir. Entonces, este tipo de técnicas sí que funcionan. Cuando el bloqueo viene de más largo, es decir, un bloqueo ya que proviene de meses o incluso que puede llegar a un año o más, que puede darse, ahí ya hay que tratarlo de otra manera. Ya es otro bloqueo diferente y requiere soluciones diferentes, en mi opinión. Cuando llevas mucho tiempo, probablemente no sea un bloqueo de que no tengas ideas, probablemente sea un bloqueo de cosas externas a la escritura No, que debes de empezar a mirar. no. Quiero comentar que eso de que recién levantado, a no ser que tengas un despertador ahí sonando porque tengas que ir a trabajar y esas cosas. Entonces ya no creo que no van a fluir las ideas ahí. Pero En cualquier. Bueno, antes de que te tengas que levantar, un poquito antes de que te tengas que levantar, ya levantarte por ti mismo o despertarte por ti mismo si puedes. No sé si lo podéis hacer. A mí a veces me funciona levantarme antes de la hora que tengo prevista, de alguna manera que funciona solo. Y así evito tener que apagar el asqueroso despertador, que la verdad es que, como dice Víctor, quieres matar a alguien en ese momento. Si lo apagas antes, te haces dueño de ti mismo y del momento, y además tienes ese lapso de tiempo en el que estás tranquilo y puedes pensar. Es una técnica que ofrezco porque a mí me funciona, para esto y para otras cosas, no solo para la escritura. ya, pero es que el despertador biológico no todos lo tienen, ¿eh? También te digo, Alma. El despertador biológico a mí solamente me ha pasado un par de veces en la vida y conozco esa sensación porque es cierto lo que dices, pero ya te digo, por norma general, o suena el despertador o yo llego tarde al trabajo, ¿eh? O el despertador de antes del despertador. Claro, ahí está. Yo tengo no un despertador, tengo varios, porque puede ser que el primero no lo oiga perfectamente, puede ser que lo oiga y diga, va a ser que no. Entonces tengo que tener varios despertadores. Yo no, recién levantado, difícilmente me inspiraré porque doy gracias a que soy capaz de dar 2 pasos sin caerme. También Bueno, el despertador, cambiad la sintonía, o sea, cambiad la música del despertador constantemente, nunca dejéis la misma, porque la misma la vais a llegar a odiar. Cualquiera, aunque os guste y os encante, al cabo de tiempo esa sintonía la vais a repeler. Entonces es ponerse sintonías muy suaves, como por ejemplo cantos de pájaros, o pío, 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 o grillos, o cosas por el estilo, o agua fluyendo, y cada cierto tiempo cambiarlo. Esa es un poco la técnica. A mí me pasa eso. Tengo mi despertador, el que viene predeterminado del móvil. Y en el gimnasio hay uno que se pone alarmas en cada ejercicio para avisarle que tiene que ya empezar, porque se pone unos segundos, ¿vale? Para descansar. Entonces, cuando ya tiene que volver a empezar, salta esa alarma. Y yo cada vez que salta esa alarma quiero matar a alguien. Digo, no, esa alarma no, esa es alarma mala. Esa es alarma de no gusta, no mal. Esa alarma no es buena, no. fíjate tú, que a mí me pasó no durmiendo, fue en los tiempos de estos de espera de las telefonías móviles, que permanezca la escucha. Yo recuerdo, o sea, y lo confieso aquí delante de todo el mundo, hubo un momento de mi vida que odié a muerte la canción de La Paraelisa, porque manténgase a la escucha, y ostras, o sea, maldito sea Beethoven, o sea, yo llegué a tener una manía, primero a las telefonías móviles, que eso no tiene salvación, y segundo a La Paraelisa. Pero respecto a todo lo que has dicho, hay una cosa que os recomiendo, que se le ha olvidado decir a Alma, es el tema de las ideas que se te ocurren por la mañana tienden también a olvidarse muy fácilmente. Entonces, grabadora o lápiz y libretita
siempre a mano, porque basta con decir, bueno, ya lo apuntaré, llega la hora del almuerzo y dirás, ¿cuál era aquella idea tan maravillosa que he tenido? Era la Eso, mejor que se me había eso, ocurrido y no era casarme con la vecina. eso sí te acuerdas que te habías acordado de algo. Porque Sí. normalmente pasa que ya te olvidas del todo, ya no te acuerdas ni que se te había ocurrido algo. Y otra Sí, cosa sí, que pues. sucede es que se te ocurre algo que crees que es maravilloso, que es, ¡buah! Esto es increíble. Luego lo apuntas para no perderlo, al cabo de las horas lo lees y dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué mierda es? Eso también me ha pasado, ¿eh? Y ahí te das cuenta de, ¿ves? Recién levantado uno no piensa bien, se cree cualquier cosa. En las imágenes de mi cabeza está bastante mejor que aquí escritas, sí. Sí, Sí, a sí. veces eso también me ha pasado, eso muy mítica de, joder, pero si es que en mi cabeza sonaba estupendamente, cómo puede ser que ahora lo lea yo y me dé cuenta de que es una basura? En fin, pero, oye, pero mira, yo dos trucos que recomiendo sobre todo cuando estás comenzando, porque cuando ya eres un escritor que ya lleva bastante tiempo, estos dos trucos probablemente no le sirvan. El tema de leer mucho. O sea, siempre es cierto que hay gente que lo considera bastante obvio, pero yo creo que todo escritor, antes de ser escritor, debe ser lector antes, porque parece que no, pero leer libros, primero, te enriquece con el conocimiento de, sobre todo si vas a escribir, pongamos, novela negra, pues si es que si lees libros de novela negra, pues empiezas a aprender el modus operandi del detective, del asesino, y luego el segundo, la manera en cómo escribes, la manera de la narración, porque no es lo mismo lo que he dicho, novela negra de ciencia ficción, ficción a secas, fantasía, épica heroica. Entonces, yo creo que cada libro, o cada género más bien, tiene su propio registro. Entonces, al final, el hecho de que tú vayas leyendo pues diferentes libros te ayuda a enriquecer todo el vocabulario, también especializarte en el registro que deseas. Y este es el primero. Y el segundo, que también es bastante obvio, y aquí lamentablemente hay que desembolsar también dinero, es los cursos de escritura. Sobre todo cuando estás empezando, a ver, al final, pues puede ser que tú tengas ideas muy buenas, pero a la hora de ejecutarles falles. ¿Por qué? Porque no sepas las técnicas de escribir. Y a veces, pues basta con que hagas un par y de repente todas esas ideas que tienes, de repente consigues plasmarlas. A veces pasa que una persona, pues, digamos que tiene muy buenas ideas, pero no sabe cómo plasmarlas, no sabe conseguir que a la hora de que alguien las lea sean atractivas. Y a veces eso es necesario, basta con que a lo mejor te hagas un par y de repente pues luego vayas como una moto. Entonces a veces una pequeña inversión al inicio te ayuda para luego ir al estilo correcaminos. Vale, pues técnicas para superar el bloqueo de escritor. Ha dicho ahora Jaime alguna. Yo creo que tengo por aquí algunas que... Una sería la escritura libre. Escribir sin pensar, solo dejar fluir las ideas, o sea, puro estilo brújula, ¿vale? Aunque no tengan nada que ver con la historia, ir haciendo. Luego también puedes cambiar de perspectiva. Si estás un poquito embotado con lo que estás escribiendo, puedes narrar una escena desde otro personaje o otro punto de vista. Que normalmente en las sagas corales, como en las nuestras, esto luego te sirve, porque lo puedes aplicar a cualquier otro personaje que esté en ese escenario. Luego escribir escenas sueltas, que no sean lineales con la historia. O, por ejemplo, solo momentos clave que te puedan ilusionar. A lo mejor no puedes incluir en la novela, pero sí que lo tienes de referencia para otro momento, o abrir una trama paralela que en ese momento no tenías pensado, pero a lo mejor esa escena suelta que has creado, pues te da para hacerlo, o incluso para crear otro libro nuevo. Regresar al origen, por ejemplo, el por qué comenzaste esa historia, reconectar con la chispa inicial para retomar el hilo de lo que estabas haciendo. También utilizar la técnica del easy, ¿vale? Plantéate cambios drásticos como ejercicio, y si el villano fuera el héroe, ¿qué pasaría? ¿Cómo cambiarían las tornas? El punto de vista del lector sería diferente, porque ya
no estás con tus héroes yendo en contra del villano, sino ahora eres el villano. Los héroes son los villanos ahora, que quieren romper tus planes de conquista y de lo que sea, ¿no? Eso, Pues esa eso es técnica, la de divertido. What If, esa Mm, técnica, la de What If, o el si sí. hubiera, que lo que bueno, ha sido usada por Marvel, ¿eh? De hecho, creo que hay, no sé si son películas o pequeños cortometrajes en los que te relatan, claro, como ahora lo del multiverso se ha puesto de moda, pues claro, esos What If son, digamos, evolución de la historia que conocemos, pero de diferente modo, de tal manera que a lo mejor creo que en una de ellas la chica, la Peggy, que era la novia del Capitán América, pues resulta que ella es la Capitán América. O sea, es de locos. Entonces, bueno, de hecho, en una de las películas bueno, en la película esta de la Bruja Escarlata que lucha contra el Doctor Strange, ahí se relata otros multiversos. Entonces, para nada me sorprende esta técnica, la de What If. Es también, no la conocía, pero no me sorprende haberla oído de tu parte, Víctor, porque sí que es cierto que también da mucho juego y a veces plantearte pues un argumento o una historia desde otro punto de vista puede ayudarte a desbloquear ese estado mental que en ese momento tienes. Sí, mira lo que ha hecho en Marvel, le ha dado pie a hacer el multiverso. Todos los Easy, pues los Easy, cada Easy es un multiverso diferente. Sí, Así y que otra forma ahí de ganar dinero. Y otra Claro, forma de claro, ganar claro. dinero. Bueno, también tenemos la lectura y consumo de otras obras, no solo libros, también videojuegos, cine, mitología, y si puede ser también de diferentes épocas, porque puedes leer clásicos y coger técnicas de los clásicos, ver cómo eran, pero también es bueno leer cosas más modernas para ver cómo ha evolucionado. Entonces ya ahí puedes ver qué es lo que más te interesa, hacer un texto, una narración más clásica, una narración más moderna, o hacer un mixto, lo que tú quieras. Luego tenemos el mapa emocional del protagonista. ¿Cómo se siente? ¿Qué quiere hacer ahora mismo? ¿Vale? Entonces te puedes hacer esos planteamientos en la escena donde te hayas quedado bloqueado o en alguna anterior. Y dices, en este momento el protagonista, ¿qué estaría pensando? Además de estar preocupado por lo que tiene delante, ¿no? El enemigo, el problema, el dilema, la charla que están teniendo en la taberna con sus amigos. ¿Qué otra cosa puede estar pensando el protagonista o cualquier otro de los personajes que haya en ese momento ahí? Pues ahí empezará a abrir, por ejemplo, los lores de cada personaje. A lo mejor el segundo protagonista o uno de los secundarios que está hablando con el protagonista, pues él está pensando en sus cosas, en su familia de hace años que no ve, en su tierra natal, en aquella mascota que tuvo y murió o la perdió de alguna manera. Puedes empezar otra trama a hacerla de esta manera. O el propio lore de ese personaje y después tenerlo en otro formato, como por ejemplo nosotros que tenemos la página web con los lores de los personajes. Puedes empezar a hacer esos lores y tener mucho más material para en un futuro tirar de él y hacer referencias y seguir escribiendo. Yo quería haceros una pregunta, porque claro, el mapa es cierto que es todo un tema en el que pues ese diagrama que tú te vas planteando, el estado mental de cada uno, o sea, un poco todo lo que tú has dicho, a lo mejor para un escritor mapa, a lo mejor le resulta más fácil, pero para un escritor brújula que sois más, yo creo que sois lo que habéis dicho, vosotros sois más escritor brújula, ¿vosotros cómo afrontáis ese mapa? Yo lo hago cuando ya está todo hecho, entonces aparece el mapa. O sea, primero lo hago y después saco las fichas. Al revés. O sea, normalmente las fichas son para, mira, voy a crear este personaje y va a tener esta personalidad y va a hacer esto y esta ciudad y eso. No, no, no. Yo voy escribiendo y cuando ya he hilado todo, porque se hila de manera como semimágica, que lo digo siempre, Natural. natural, entonces ya extraigo las cosas que, que he puesto y entonces ya creo esa enciclopedia, por así decirlo, de lo que es el mundo, los personajes y todo. Un poco como ella, pero sí que es verdad que no lo hago al final. A lo mejor en ciertos momentos de la historia me hago un
parón, que más que nada también con Víctor y lo hablamos y creamos como una imagen del mapa, de cómo está ubicado todo, porque eso nos puede dar nuevas ideas de cómo enfocar la trama o cómo ubicar un poco a los personajes, porque en nuestra novela pues hay varios puntos de vista. El grupo principal de personajes se dispersa. Entonces también para medir los tempos de viajes, que no parezca que luego hagas el mapa y este ha tardado 2 días en llegar aquí, que está más lejos, que este ha tardado 7, que está... ¿Sabes? Un poco también calcular los tempos y cosas así. Mm. Fíjate tú que lo de hablar que has dicho, Dani, también es otro truco a veces para desbloquearlo. Tú, si una persona está bloqueada, o si quieres decir un artista, pues una manera de conseguir desbloquearlo es hablar con una persona, alguien de confianza. Mucho cuidado también con quién se habla, porque recordemos que este mundo es un mundo muy competitivo y a veces basta con que tú hayas comentado una idea. Claro, mucho cuidado con quién hablas, porque a veces este mundo es muy competitivo y te pueden robar esa idea. Por esa razón, yo creo que debes de tener cuidado con quién hablas, pero si es una persona de confianza, yo animo a que a veces, si en un momento dado no encuentras la salida, no consigues hallar la manera de cómo proseguir tu relato o tu novela, pues que hables con esa persona. A veces exponiendo las ideas en voz alta y que una persona que te sepa escuchar, a veces eso parece que no, puede sonar un poco absurdo, pero eso también te ayuda bastante en la medida de que, pues, conociendo el punto de vista de una persona que te dará un feedback sincero y que a lo mejor te dice qué es lo que tienes que fortalecer, qué es lo mejor de esa idea, pues te puede ayudar muchísimo en momentos de angustia y de bloqueo. Sí, nosotros cuando en los viajes o antes quedábamos que trabajábamos más cerca o vivíamos más cerca, quedábamos cada X tiempo y hablábamos. Yo recuerdo que, sí, semanalmente. Yo recuerdo que en partes del libro en las que, como me ha pasado hace poco, que digo, a ver si se me ocurre algo y no se me ocurría nada, era empezar a hablar con él y de repente se me iban ocurriendo ideas de partes del libro o de cosas que aún no habíamos hecho para hacer nuevas, para añadir, para mejorar, lo que sea. Y en cambio, cuando estoy en casa sin hacer nada, no se me ocurren. El hecho de hablar con él sobre la historia hace que se me ocurran más cosas que podamos utilizar. Y sí, sí, y en los viajes que hacemos a los eventos, que solemos hablar también, ahí también se me suelen ocurrir bastantes cosillas. Mm. El tema de los viajes también ayuda, ¿no? O sea, si viajas a otros lugares, ya solamente el mero hecho, sobre todo si es, yo qué sé, a otros países, también conocer otras culturas te puede ayudar en no solamente a desbloquear, sino a darte nuevas ideas para afrontar la página en blanco. Sin ir más lejos, por ejemplo, la de Star Wars, George Lucas. En el momento en el que los Jedi se quitan la capa y sacan sus sables láser, eso lo sacó, que, si mal no recuerdo, de Japón, inspirándose en la leyenda de los samuráis. Entonces, él, de hecho, también se inspira, creo que también sacó ideas del oeste de América, porque todo el tema de el Han Solo, el momento en que se abre de piernas y se pone mano en bueno, no era revólver, en este caso es un blaster, pues sí que es cierto que él mezcló muy bien esos dos mundos, y al final visitar otros países con diferentes culturas te enriquece tanto a nivel personal como a nivel profesional, y puedes resolver ya sea un bloqueo existente o ayudarte a empezar a escribir una página en blanco. Al final iba a decir que realmente todos los problemas que puedas tener se reducen a uno solo. Y se trata del siguiente, corregidme si no estáis de acuerdo, pero yo creo que es todo motivación. O sea, no es ni tiempo, ni energía, ni dificultad, es motivación. Cuando por alguna razón pierdes la motivación ahí está el bloqueo. Entonces, cualquier técnica que quieras usar va a tener un alcance, en mi opinión, muy limitado si no consigues reconectar con tu motivación, con la motivación de por qué estás haciendo eso, para qué sentido tiene. Claro, la motivación puede flaquear por muchos frentes, puede flaquear tanto por el lado de
el síndrome del impostor que hemos estado hablando, que tú empieces a pensar que tu trabajo no es bueno, que tu trabajo es inferior al de otros o que no va a gustar. Puede venir porque estés en general pasando una mala etapa o porque vengas de pasar una mala etapa, estés cansado. Puedes estar muy cansado, puedes estar agotado y eso te quita la misma motivación de intentar nada. Puedes haber llegado incluso a una certeza de que no vas a ninguna parte. Incluso esa motivación que te traía hasta ahora, que te llevaba como un barco, ¿no? Este camino va a llegar a este punto y has llegado a la certeza de que no va a ese punto, sino que va a otro, va por otros derroteros, también puede quitarte motivación. Entonces, al final es todo un asunto de... pero es que no solo con eso, es con todas las cosas de la vida. Ahora estamos hablando de la página en blanco, estamos hablando del bloqueo del escritor, pero es que te bloqueas en todos los ámbitos de tu vida. Te bloqueas en el ámbito del trabajo, en el ámbito de encontrar la motivación por disfrutar, en el ámbito de cualquier cosa te puedes bloquear por falta de motivación. Y creo que ese es el punto de inflexión en el que hay que trabajar también para esto. Y que No, luego eso genera muchísima frustración, porque cuanto más te quieres obligar a sin la motivación a hacer algo, entras todavía en más desmotivación porque te frustra el no poder llegar a hacer las cosas que querrías hacer pero no tienes ganas. entonces está ahí. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, en el sentido de decir, obviamente muchas veces muchas cosas no se hacen por desmotivación, pero a veces es lo que yo digo, tú puedes estar muy motivado, pero que si no estás capacitado te pegas un leñazo. Esto es como, por ejemplo, si a un burro que está muy flipado se siente con ganas de hacer un salto de un metro, pues obviamente se motiva, coge carrerilla, pero la leche es inminente, o sea, acaba con los huesos rotos, o sea, un burro no te va a poder saltar esa distancia, o así que para saltar eso debes de sentirte como un pura sangre, necesitas un buen caballo, o sea, o es un caballo, porque si estás en plan burro, yo creo que te vas a estrellar una y otra vez, entonces, hasta cierto punto. Y ahí discrepo, porque con suficiente motivación el burro puede saltar como el caballo. Pero sin motivación el caballo no llegará ni a dar el salto. O sea, es que hace más un alma motivada, o sea, un espíritu motivado, hace más que el más capacitado de la tierra. O sea, la motivación es que lo es todo. Es capaz de llevar al ser humano a sus más altas cúspides a conseguir lo que quiera con muy pocos recursos, muy poco tiempo, con casi nada. Y al revés, la falta de motivación puede ser el más diestro del mundo, el más capacitado, el escritor que mejor lo hace, fantástico, que si no tiene motivación va a dar igual. Pero así todo. Bueno, chicos, y así fue como Alma despertó el séptimo sentido. Víctor, ¿puedes echarme una mano, por favor? O sea, que te veo muy callado. ¿Puedes ayudarnos a desempatar? Y tras tanta charla. Buenas noches. miserable! No voy a cerrarlo, pero casi. A ver, hay diferencias reales en cuanto a genomas. A lo que es la potencia física, básicamente, del burro y del caballo. Pero sí que es verdad que un caballo puede saltar menos que un burro si está desmotivado y el burro está motivado. Yo creo que van por ahí los tiros. Pero físicamente el caballo puede saltar más, obviamente. Claro, si los dos están motivados, el caballo tiene esta potencia que el otro no. Pero estando en uno motivado y otro desmotivado, podrían llegar a saltar exactamente lo mismo o incluso el motivado más. Vale, pues si os parece, voy a leeros algunos casos reales de bloqueos y cómo lo superaron de escritores famosos, ¿vale? Los que he cogido son famosos. Mira, tenemos a J.K. Rowling, ¿vale? De la saga de Harry Potter. Su bloqueo fue que durante la escritura de la Orden del Fénix, Rowling sufrió un bloqueo provocado por la presión de mantener el éxito y por temas personales de depresión. Solución. Se permitió escribir material privado sobre el pasado de los personajes sin intención de publicarlo, o sea, hacer el lore de los personajes, lo que decía antes. Esto le reconectó emocionalmente con el universo y generó parte del contenido de Pottermore años después.
sea, le sirvió el hacer los lores para luego tener eso, una página donde los fans pueden ir a chafar de armas. Otro, el Neil Gaiman de American Gods. El bloqueo fue que a mitad de la novela Gaiman se sintió perdido y desmotivado sin saber cómo avanzar la historia. Solución, se forzó a cambiar de entorno. Viajó a Islandia, que lo que decía Jaime, donde pudo concentrarse en una pequeña habitación de hotel, lejos de distracciones, y el cambio de paisaje estimuló su mente. Douglas Adams, de la guía del autoestopista galáctico. O sea, Adams era famoso por sus bloqueos crónicos. Se decía que solo escribía cuando el editor lo encerraba en un hotel con una fecha límite. O sea, tú ahí metido hasta que cabe. Ojo, Pues solución. Sacó los látigos, empezó la tortura. Ahí, venga, látigo, Sí. venga, a trabajar como en el antiguo Egipto. Sí. Solución, pues trabajaba en colaboración con otros escritores o editores que lo ayudaban a estructurar ideas. También usaba el humor como motor creativo cuando no sabía qué escribir. Pensaba en qué sería lo más absurdo que podría pasar ahora. Y ahí va el hombre. Otro, Úrsula K. Le Guin de El Terramar, ¿vale? Bloqueo. Después de escribir los relatos de Terramar, no podía continuar con la saga. Sentía que había terminado todo lo que quería decir. Solución. Años más tarde, reflexionando sobre la representación femenina en su obra, sintió la necesidad de volver a explorar nuevos ángulos. Teanu nació de esa perspectiva renovada, y a veces el bloqueo es una señal de que hace falta un nuevo enfoque temático. Brandon Sanderson, este no lo conoce nadie. El archivo de las tormentas. ¿Tiene bloqueos? Ese es nuevo, ¿no? Bloqueo, sí. ¡Tiempo! Aunque Sanderson es muy prolífico, ¿vale? Admitió que durante el segundo libro de Palabras Radiantes perdió el control narrativo por el exceso de líneas argumentales, cosa que no suele hacer nunca. Jamás abre 800.000 tramas y las deja ahí. Jamás. Yo no entiendo cómo se pierde si haciendo eso. Solución. Usó su técnica llamada escaleta flexible, una estructura que le permite moverse dentro del mundo sin estar atado a un orden fijo. También escribe varios libros a la vez para evitar estancarse en uno solo. Bueno, pudiendo hacer 800.000 tramas a la vez, pues ¿por qué no hacer varios libros con 800.000 tramas a la vez? Claro. No hay problema. Total. Philip K. Dick Ubik, ¿sueñan los androides? Pues su bloqueo era que experimentaba bloqueos al tener dificultades para diferenciar sus visiones personales, paranoicas o místicas, de la ficción que escribía. Su solución fue que usó el bloqueo como materia prima. En lugar de escapar de su confusión, la convirtió en temática de sus historias, dando lugar a los dilemas existenciales por los que se le conoce. Es una manera de hacerlo. ¿Estoy bloqueado? Pues vale. Pues voy a escribir sobre el bloqueo. Está bien. No pasa nada. ¿Qué hay que escribir? ¿En página en blanco? Chupao. ¿Cuántas quieres? Un libro en folio de folios blancos. Sí, Sí, sí. tal cual. Eso lo comentamos. Hace bastante que lo dijimos. ¿Os imagináis presentar un libro todo 1000 páginas de páginas en blanco? El libro más vendido de toda la faz de la historia. Hombre, para todos aquellos que no han leído nunca y quieren leerse un libro, sería más fácil. Hacen así, hacen prrrr y ya está, leído. 1000 páginas me acabo de leer. Exactamente, ¿eh? He batido mi récord. En 30 segundos me he leído 1000 páginas. Pones una letra en cada página. ¿Y tendría título o ni eso? Tendría título y una letra en cada página que formaría al final, pues no sé, unas cuantas frases. En las Pues yo no le pondría título, dejaría las portadas en blanco también. Blanco nuclear, todo. O sea, las portadas blancas nucleares y por dentro, nada, cero. Lo que pasa Yo pondría en alguna página aleatoria alguna frase pequeñita y que tengan que ver todas, que realmente sepamos que han estado buscando todas las páginas, que no han dicho lo tengo y ya lo he leído sin haber abierto ni el libro. Eso, Dani, es como lo de cuando vas a firmar un contrato, en la letra más pequeña
recuerde que si firma esto, las cláusulas más pequeñas y puñeteras de derecho que nadie se mira en los términos de contrato. Y hombre, Víctor, hombre, pon algo de título, ¿no? Que no sea todo en blanco. Aunque sea poner el diario de Tom Riddle, que poner algo, aunque sea una copia barata de eso, pero que haya título. No sé, no me sea rácano. Bueno, en blanco. Ya está el título. O bloqueo. Ya está, bloqueo. Y ahí tienes todo el libro. ¿Sí, no? Oye, Está bien. a mí me ha gustado la forma de desbloquearse de Neil Gaiman. Yo esa la quiero. O sea, esa es la que quiero. O sea, hasta en el lado más negativo de las cosas le saca provecho. Bueno, hay que... Eso, cambiar de sitio. Bueno, yo en realidad las primeras páginas de la saga las escribí en Oxford, cambiando ¿Ves? de aires. Así que... Mm. Sí, es así. De todo, irte a un sitio en el que no vayas a poder hacer nada más. O sea, si él se fue, ¿a dónde has dicho que fue? A Islandia. A Islandia. Bueno, es que, a ver, joder, ahí puedes visitar muchas cosas, es muy guays, pero una parte del día solo reservada para eso, el resto para expansionarte y para ver todas las cosas chulas que hay en la isla, y una parte del día quizás a partir de las 7, 6 y pico, 7 de la tarde, que ya no sé cómo irá ahí, igual, claro, como está más cerca del Polo Norte, no sé cómo van los días, pero si vas cuando hay menos día, pues por ejemplo cuando se va a hacer de noche, pues te vas a escribir. Y yo creo que ahí puedes adelantar un huevo, ¿eh? Por eso No sé si allí pasa eso de que medio años de noche y medio años de día. no, creo que no está tan al norte, o sea, no le llega, pero le influirá yo creo que sí, ¿no? O sea, le tiene que influir. Hombre, tiene que ser un poco irónico estar allí y decir, me he quedado en blanco, mirar por la ventana, que esté todo blanco, y decir, no, aún no. Entonces sale a la calle, se baña y se impregna de la nieve y dice, ahora estoy en blanco. Y entonces ya puede volver a escribir. Claro. Y además en un sitio, si te vas, claro, la idea sería irse a un sitio frío, con nieve y que no puedas hacer muchas cosas fuera de casa. Que te haga sentir bien estar dentro del hotel donde estés o del apartamento. Islandia está bien. Sí, sí. Pero es que Islandia tiene muchas cosas chulas para ir a ver. Tiene un montón de actividades de deportes de riesgo. Tienes un montón de ir a ver las fumarolas y los cráteres que parece son la luna. Yo me Entonces, pondría en Islandia, justo debajo del volcán que se activó hace no muchos años. Y allí, dice, tengo que acabar la historia antes de que explote Así que entre en esto otra erupción, vez. ¿no? Sí. Sin presión, seguro, vamos. si no lo consigues y realmente explota, pasarías a la historia como el escritor que murió por su obra, ¿vale? Entonces todo el mundo se volcaría sobre Galdin y pasaría a los anales de la historia diciendo, mira, El problema es que el libro se queme contigo. Al sí, final el problema es que no lo habrás terminado y vendrá otro que se aprovechará de esa fama del escritor que murió por su obra y acabará la obra como le dé la real gana y te estarás revolcando de dolor y de rabia en el más allá viendo lo que están haciendo con tu obra para terminarla para los fans que quieren saber cómo termina la obra del escritor que murió. Bueno, sí. menos mal que no hemos dicho nada de meter presión, ¿eh? Menos mal. Bueno, pues a veces el silencio no es el fin de la historia, sino el eco de algo que aún está gestándose. Si hoy tus palabras no fluyen, quizás sea porque están esperando el momento exacto para abrir un nuevo mundo. Y recuerda, incluso los más grandes se perdieron en sus propios mapas antes de encontrar el camino. Así que, y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la mazmorra en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Que sepáis que tenemos un nuevo Instagram de Refugio el Aventurero para que nos sigáis, hablaremos de cositas del podcast. Una vez hayamos acabado el evento que vamos a hacer ahora en octubre, en 2025. De momento estamos solo hablando y colgando cosas del evento y después ya lanzaremos cosas del podcast.
Podéis escucharnos también en directo cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, aquellos que nos escuchéis en diferido, para ver cómo grabamos los episodios, y además tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Y además en ese chat tenéis el link directo a nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin. Luego tenemos el Instagram y el TikTok de Alma, que es @alma_mínguez, el de Jaime, que es @jbarongrau, barón con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Muchas gracias una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más y hasta la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, escritores, así que lo dejamos aquí y esperemos que se reactive en el próximo episodio. Hasta la próxima.